estamos entrando, si no a la recta final casi. ¿Cómo ponernos de acuerdo en posiciones como las que ustedes dos han planteado aquí? Bueno, coincidimos en la defensa de los derechos humanos, pero hasta ahí hemos llegado. coincidimos en la defensa de los derechos humanos, en lo que no coincidimos es en qué ley defendemos esos derechos humanos. Yo le decía hace un momento al licenciado, evidentemente que hay una gran mayoría de mexicanos comparten el concepto que yo tengo de familia, que es el de un hombre y una mujer, y Mamá, los niños, papá e hijitos. Pues. pero también no cerramos los ojos a que existen otro tipo de familias, las cuales necesitan que sus derechos sean defendidos y salvaguardados. Evidentemente, cuando se dio el debate, y aquí el diputado Razún no me dejará mentir, bueno, nuestra propuesta es decir, defendamos esos derechos en esta ley. Ellos decían, no, vámonos a el Código Civil y cambiemos el concepto de matrimonio. Y ahí empezó el debate, digamos, fuerte. Y esa es la parte más difícil, ¿no? Sí, me parece, porque cuando dice el diputado Zárraga, coincidimos en la defensa de los derechos humanos, yo diría, medio coincidimos. Porque coincidir, completamente, la verdad no. ¿Por qué? Porque está faltante el derecho a la igualdad. Insisto, garantizar el derecho a la salud, garantizar el derecho a la alimentación, a juntarte con quien quieras, el propio derecho a formar una familia que sea reconocida, todas esas cosas, desde luego, tienen que estar ahí, pero no solo esas. También tiene que estar la desaparición del elemento discriminatorio que existe cuando tienes a una institución dividiendo en dos a la población. Porque el matrimonio, antes de las reformas de 2009, dividía en dos a la población y decía, de este lado los heterosexuales y de este lado todos los demás. Y esa diferencia en la sociedad no existe, no la palpas. O sea, la ley está creando una diferencia en donde no la hay. Y eso es lo que como legislador, desde nuestro punto de vista, tenemos que evitar. ¿Y cómo lo arreglarías? Como lo arreglamos, me parece. A mí me parece que quedó muy bien arreglado. Y a la, Corte, a la Suprema Corte de Justicia le pareció exactamente lo mismo, con 9 votos contra 2. Lo que hace es, si tú lees hoy el Código Civil, artículo 146 que se reformó, deja de dividir a la población en dos. Sencillamente dice, señores, señoras, aquí hay un instrumento, aquí hay una herramienta para aquellas personas que quieran que se les reconozca una relación y que quieran usar esta herramienta. Está abierta la puerta a todas las ciudadanas y ciudadanos que así lo deseen. Se borró, antes no, antes había una división bien clara. Si ustedes integran una pareja de hombre y mujer, entonces les abro esta puerta. Si no la integran, les abro esta otra, porque son distintos. Y cuando uno voltea y pregunta, oye, ¿y distintos, distintas? ¿En qué? Pagan impuestos, van a trabajar. Todos hacemos exactamente lo mismo. ¿Por qué la ley nos va a dividir? ¿Por qué la ley nos va a polarizar y a enfrentar? Eso no debe ser. Yo estoy seguro, y con eso cerraría, que dentro de 10, dentro de 15 años, dentro de 20 años, estas cosas se van a haber borrado mucho más y vamos a entender, incluso van a desaparecer los términos que hoy sirven para cuestionar al colectivo, el término lésbico, gay, bisexual, transexual, todo eso tiene que tender, todas esas etiquetas tienen que tender a su desaparición. Ese es el reto que me parece que tenemos. O a perder la carga negativa, ¿no? Así es. E incluso la positiva. Porque ¿por qué va a desaparecer? Simplemente que desaparezca la carga negativa, ¿no? Dejaría de ser un elemento que no te distingue, o sea, un elemento que te segrega, que te vulnera. Ese es justamente el gran reto que tenemos en materia de Obama no es el primer presidente afroamericano y no es discriminatorio el término, ¿no? Es como los zurdos. ¿No? O sea, está bien. Exacto. Yo soy zurdo y puedo decir que soy zurdo, pero yo no me ando juntando con otros zurdos para decir, oiga, ¿por qué? Porque la verdad es que... Por eso, pero de alguna manera... es un elemento así. Pero más que gay pudiera ser ofensivo, discriminatorio o alguna otra adjetivo que se daría sentido de pertenencia a una comunidad. Claro, pero ya no con esta connotación justamente de vulneración, de segregación. Ni la de pertenencia. Porque además, en muchos sentidos, el discurso de algunos, este gobernador que siente asquito, algunos gobiernos, algunos mandatarios, el argumento es, claro, yo no tengo ningún problema que sean zurdos, solo que escriban con la derecha. Sí. Y ese es un absurdo, porque justamente el gran reto que tenemos en materia de igualdad y de no discriminación
con base en nuestra Constitución política mexicana es cómo garantizamos el acceso a servicios y la igualdad en materia de derechos para todas las personas, personas con discapacidad, personas adultas mayores, las mujeres, las y los niños, por supuesto quienes no somos heterosexuales. Y desde esa lógica, lo que me parece que es muy importante es que la encomienda que tenemos desde el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal es construir y visibilizar todos estos argumentos que permitan realmente hacer acciones afirmativas por la igualdad y la no discriminación con base en los argumentos que ya hemos dado, ¿no? Con base en esta dictaminación, esta discusión que da la Suprema Corte de Justicia para el tema de matrimonio entre personas del mismo sexo, en donde deja perfectamente claro que en esta sociedad no se puede seguir hablando de la familia. ¿Cuál familia? ¿La tuya o la mía? Pero sí lo puedes Tenemos que describir hablar si le quitas el adjetivo, la carga negativa, ¿no? Claro, pero esa Pero carga falta mucho. negativa se le va a quitar en la medida en la que tenga un reconocimiento pleno. Cuando tú hablas de las familias, una familia, por ejemplo, de dos personas heterosexuales que no quieren tener hijos, por supuesto que ahí hay ¿Sería toda una ofensivo llamarle apropiación. un matrimonio heterosexual? Yo creo que no. Y si le quitamos matrimonio homosexual, tampoco sería ofensivo. Tampoco es ofensivo No, decir supuesto. matrimonio homosexual. O sea, no es que sea hay que ofensivo, quitarle La esa cuestión es, carga de rechazo. si queremos negativo. ir hacia la igualdad en la ley y ante la ley, es Ante muy la ley que importante sea igual. dejar de legislador, diferenciar. Exactamente. Pero sí de alguna forma ubicar el tipo de matrimonio que es o el tipo, no sería importante. Bueno, es que puede, o sea, no tiene nada de malo, puede No, ser. sin- O sea, sin que sea es como- malo, ¿no? Es como te digo, pero ya ni siquiera tiene que generar sentidos de pertenencia. O sea, vuelvo al ejemplo del zurdo, que me parece que es como, puede ser muy ejemplificativo en algunos aspectos. Matrimonio de no- extranjeros, no hay- un matrimonio claro. de mexicanos, Así es. pero no tiene una carga negativa. No. Yo Todo no eso se lo tiene que veo. pasar Ni por hay un un proceso, movimiento detrás de pero- ello. Pero Pero todo eso ahí tiene hay que un pasar por un elemento proceso. muy importante. Sí es, hoy por hoy Sí. tema Ujú. que distingue el matrimonio entre personas del mismo sexo, toda vez que se niega, por ejemplo, el acceso a la seguridad social. No, de La acuerdo. seguridad social deriva de un derecho laboral, por el cual quienes cotizamos ante el IMSS o ante el ISSSTE ya pagamos una prestación, Claro. y es el IMSS y es el ISSSTE quienes dicen, no te lo valido. A Hemos pesar de los tenido amparos. que ir accesando a este derecho mediante los amparos. Y ha Totalmente sido de una acuerdo. resolución judicial quien ha dejado perfectamente claro que la interpretación que está haciendo el IMSS y el ISSSTE es una interpretación discriminatoria. Y entonces es cuando seguimos vienen los viendo problemas. que Ajá. es un elemento, es una figura jurídica con validez en toda la República Mexicana, que ha quedado analizada por la Suprema Corte de Justicia y que aún así seguimos teniendo una vulneración en materia de derechos. Bueno, yo Sí. ante todo esto yo todavía puedo considerar que pueden pasar 20 o 25 años y la sociedad no lo va a seguir reconociendo tal cual como el diputado Razú tiene la seguridad de hacerlo, de que se va a llevar a cabo. Yo todavía considero que habría que poner a la mesa también los derechos de los niños. Los derechos de los niños también se han quedado olvidados. No estamos refiriendo solamente a la parte de los adultos, qué queremos, qué es lo que nos beneficia, qué es lo que me corresponde por vivir en sociedad, una familia, hijos, sí, pero ¿y los niños? ¿Acaso se les ha hecho consulta a todos los niños del DIF? ¿Prefieres una familia tradicional o una familia de hombre y mujer? Yo pienso que también, y sin ser discriminatorio y solamente puntualizando el tema, habría que también enfocarse en la cuestión de los niños. Creo que lo estamos dejando muy de lado por centrarnos solamente en una actitud egoísta como adultos. Tengo que hacer una última pausa. Regreso contigo en los apuntes finales.